Quedan menos de 1.000 indígenas nativos en el estado, según información obtenida del Instituto de Investigaciones Culturales, de la Universidad Autónoma de Baja California y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Everardo Garduño Ruiz, investigador del IC Museo de la UABC, comentó que en Baja California existen 5 grupos étnicos o grupos indígenas originarios, también conocidos como grupos indígenas nativos. Los grupos nativos o grupos originarios son grupos que tienen un asentamiento de por lo menos 2.500 años en Baja California. Estamos hablando del grupo Kumiai, que habita en la zona que va desde el Valle de Guadalupe hasta Tecate. Estamos hablando de los Tipay, que es un grupo que está emparentado con los Kumiai, pero que habitan en dos comunidades particulares, una que está justo en el Valle de Guadalupe, cerca a la vitivinícola El Hacheto, y otra comunidad que es La Huerta, que está hacia la comunidad de Ojos Negros en la Sierra de Juárez. Tenemos el grupo Pai Pai, que está en Santa Catarina, esto es yendo hacia el Valle de la Trinidad, a la altura del ejido Héroes de la Independencia, un poco hacia la izquierda, metiéndose hacia la terracería, hacia la Sierra de Juárez. Ahí encontramos Santa Catarina de los Pai Pai. Y tenemos a los Quiligua, que habitan en Arroyo de León, o también Ejido Quiliguas, ¿no? Así también se le conoce, que está hacia el sur del Valle de la Trinidad, yendo hacia la Sierra de San Pedro Mártir, pero por la terracería. De hecho, viven, digamos, en la parte baja norte de la Sierra de San Pedro Mártir. Y por último están los Cucapá, que habitan aquí en el municipio de Mexicali, en el Valle de Mexicali, en la comunidad del Mayor, que está yendo hacia San Felipe. Otros más viven, otros miembros del mismo grupo Cucapá, viven en el ejido Cucapá Mestizo, y una parte de los Cucapá vive en Pozas de Arbizu, en San Luis Río Colorado. Garduño Ruiz afirmó que estos grupos son pequeños y algunos de ellos no pasan la centena de integrantes. En el caso de los Quiliguas, se contabiliza a cerca de 33 miembros, de los cuales solamente 5 son hablantes del Quiligua. En datos aproximados del IC Museo, los Pai Pai van de entre 250 y 300 miembros, los Kumiai están cercanos a las 400 personas, los Tipai ascienden a cerca de 250 miembros y los Cucapás no rebasan los 300 integrantes. Mencionó que se debe de reconocer que en este rubro, como cualquier grupo humano, han desarrollado una serie de prácticas que van evolucionando constantemente. Ahí debemos reconocer que, como cualquier grupo humano, son ellos desarrollan una serie de prácticas que se están transformando constantemente. Las prácticas de todos nosotros se transforman de manera cotidiana, si no permanecen estáticas. Cuando hablamos de sus tradiciones, cuando hablamos de sus costumbres, ¿no? Bueno, hablamos básicamente de una serie de rasgos que ellos utilizan o emplean, digamos, para diferenciarse frente a la sociedad mayoritaria o la sociedad dominante, pero no necesariamente estamos hablando de una serie de pautas o de prácticas que tengan una ascendencia o una presencia milenaria, ¿no? Sí, tal vez algunos elementos que tienen esa ascendencia milenaria podrían ser, bueno, pues la lengua a lo mejor, ¿no? Tal vez algunos rasgos de sus expresiones musicales, ¿no? Este, pero la cultura, lo que son sus formas de organización, sus estrategias de subsistencia, sus formas de ritualidad o de festividad, eh, son pautas que se han diseñado y transformado a lo largo de los siglos, ¿no? Incluyendo a lo largo del siglo XX, que es en donde más intensamente se han transformado. En la UABC se hacen investigaciones y se desarrollan acciones de divulgación, como la publicación de varios libros que hablan incluso sobre el proceso de extinción o de asimilación cultural de los grupos indígenas. En la UABC eh, eh, se hace investigación, básicamente, desarrollamos investigación y desarrollamos acciones de divulgación. Tenemos ya varios años haciendo investigación sobre estos grupos indígenas y sobre los grupos migrantes también, sobre los grupos indígenas migrantes. Eh, Se han publicado varios libros, ¿no? Bibliografía que tú puedes encontrar pues en las bibliotecas de la UABC o
en el departamento editorial de la UABC, que hablan sobre incluso desde este proceso de que se le ha llamado de extinción o de asimilación cultural de los grupos indígenas, hasta libros que hablan de una revitalización cultural entre los grupos indígenas, ¿no? Una recomposición, una reestructuración de los grupos indígenas. Digamos, se ha estado produciendo, tal vez no con la abundancia y con la constancia que se debería o que nos gustaría que sucediera, pero creo que ha habido un ascenso, digamos, en el interés y en la producción, eh, en investigación relativa a los grupos indígenas. Durante muchos años estuvo el conocimiento de que entre las etnias bajacalifornianas se encontraban los cochimí. Por esta razón, Garduño Ruiz explicó la situación de este grupo nativo. Es un grupo que habitaba en el desierto central de Baja California. El desierto central es la parte central de la península, que abarca parte de Baja California Sur y parte del norte. La lengua cochimí ya no se habla. Incluso los últimos misioneros que estuvieron en esa zona declararon como completamente desaparecida esta lengua. De pronto encontramos hacia la década de los 70s que grupos como los que habitan en la comunidad de La Huerta o en San Antonio Necua, aquí en Baja California, te decía, aquí en el Valle de Guadalupe o cerca de Ojos Negros, que se autodenominaban cochimís. Pero cuando los lingüistas hicieron sus estudios se dieron cuenta que en realidad lo que ellos hablaban no era el cochimí, no era la lengua que se hablaba en el desierto central, sino era el tipay, que es una derivación o una variación, digamos, del kumiay. El por qué ellos, sin embargo, se definen o se autonombran cochimís, bueno, hay distintas hipótesis. Una de ellas, que es la que a mí más me convence, nos las expresa Jesús Ángel Ochoa Sueta, quien dice que esto se puede explicar por la forma en cómo se dio el proceso de colonización. Todos sabemos que el proceso de colonización se llevó a cabo de sur a norte, es decir, llegaron los colonizadores, Cortés concretamente, a La Paz, y de ahí empezaron a desarrollar todo este proceso de colonización o de evangelización hacia el norte. Llegaron primero al desierto central antes de llegar al norte. Cuando llegaron al desierto central, los indígenas que habitaban en esa zona se autodenominaban cochimís, es decir, gente del desierto, una forma de denominarse común, ¿no? Cuando les preguntaron quiénes habitan hacia el norte, dijeron pues cochimís, o sea, cochimís del norte, es decir, que es gente, ¿no? Gente que vive en el norte. Los españoles empezaron a utilizar entonces el término cochimís y cochimís del norte para diferenciarlos, pero esa es una forma que adoptaron los españoles para denominarlos. Con el paso del tiempo hubo grupos que adoptaron esa denominación desarrollada por los españoles para denominarlos, para llamarlos, ¿no? Y entonces al adoptarlo, bueno, es tiene un sentido, digamos, histórico el por qué se llaman de esa manera, aunque en términos lingüísticos no sean estrictamente cochimís. Con información de Oscar Molina e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com.